Bendiciones una vez más en este día, en el nombre de Jesús. Estuve analizando un tema muy controversial en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, y es el tema del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Puesto que hay muchos líderes, muchos pastores y maestros que tienen una confusión en cuanto al simbolismo del bautismo en las aguas, incluso le atribuyen valor salvífico a las aguas. Yo solamente me referí a la transición entre lo que es el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Es entonces donde nace la idea de descubrir qué fue lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo, y sobre esa base yo voy a empezar a grabar y a compartir el tema de lo que significa nacer del agua y del Espíritu, o sea, el nuevo nacimiento en Dios por medio de Jesús. Entonces, de entenderse que cuando una persona se bautiza en las aguas, necesariamente tiene que haber de antemano una convicción plena por medio de su fe y del Espíritu Santo. Yo entiendo que el Espíritu Santo es necesario recibir el Espíritu Santo primero, y para ello más adelante lo vamos a ver por qué. Puesto que cuando una persona hace su profesión de fe, de decidir bautizarse en las aguas, y es porque ha decidido asumir y de reafirmar un compromiso de manera pública ante el cielo y ante los hombres, vinculante a su fe, y de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, o en términos humanamente hablando. Es por ello que vamos a desarrollar el tema de hoy, que se llama nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es lo que quiso dejar de Jesús a Nicodemo? Vamos a analizar esto, puesto que en la Biblia se mencionan varios aspectos, según exágetas y teólogos, de varios nacimientos, etapas que se dan en el crecimiento espiritual del creyente. Y para ello yo primero voy a dar una lectura aquí. Cada nuevo nacimiento implica una etapa que tiene que revelar la esencia de la realidad existencial en la vida del creyente, del ser humano. Y decíamos anteriormente que ese primer nacimiento se da en la eternidad pasada del hombre, y eso lo podemos verificar en el libro de Zacarías capítulo 12, donde Dios mismo dice que Él forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces podemos decir que nosotros venimos de una eternidad pasada y que fuimos formados dentro de la mente y el corazón de Dios por medio de su ruach, de su espíritu, y que nosotros fuimos una alma en el cielo, un espíritu en el cielo, y que fuimos enviados a esta tierra para recibir un cuerpo, de hecho de la tierra, para tener legalidad para manifestarnos en la parte natural. Entonces, es de ahí que se desprende el primer nacimiento. El segundo nacimiento se da cuando nosotros venimos y adquirimos lo que se llama la legalidad para entrar en el vientre de una matriz, de una mujer, y entonces nacemos por medio de voluntad de hombre, no tan solo por la voluntad del Padre. Entonces, ahí hay una dualidad de lo que significa una duplicidad de paternidad, la paternidad espiritual del Padre y la paternidad natural dada por el Padre biológico. Pero ese es otro tema. Vamos a enfocarnos aquí en lo que yo he definido los nacimientos, o el nuevo nacer del agua y del Espíritu. Los nuevos nacimientos son etapas, como lo dije anteriormente, que se van abriendo en la esfera espiritual del ser humano para descubrir su realidad existencial, que nos lleva a otros niveles de conocimiento de Dios. Son nuevos niveles de revelación, de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento por el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo era quien nos guiaría a toda esa verdad y a toda esa justicia del Padre. Entonces, el cosmos tiene esa energía vital en sí mismo, y por vía de consecuencia, el cosmos no tiene poder absoluto salvífico en sí. No necesita entonces la restauración de aquel que desde el principio lo creó. Cuando hablo del cosmos me estoy refiriendo al agua, a la tierra y a todo el universo. Entonces, al caer Adán, también cayó todo aquello que estaba sujetado o puesto en sus manos para que él lo gobernara. Pablo lo dice
de la siguiente manera. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales, gobernadores, tronos, dominios, principados que operan en las regiones celestes. Es decir, que Pablo está dando una revelación de que el cosmos ha sido secuestrado por seres espirituales de las tinieblas, y con ello es que nosotros luchamos. Se desprende entonces la idea de por qué nuestras oraciones a veces tienen tanta oposición y no logramos conectar o recibir las respuestas de Dios a través de los ángeles de luz asignados a nosotros, que continuamente luchan con estos seres caídos. Entonces, la Biblia, hay tres tipos de ángeles de acuerdo a su función. Hay ángeles de batalla, ángeles mensajeros, ángeles que consuelan, que nos guían, que nos sirven, que nos ayudan en nuestras debilidades. Es decir, que las armaduras puestas en nosotros, como dice el apóstol Pablo, que tomemos las armaduras, trabajan en relación y en estrecha unidad con la acción de estos ángeles designados a nuestro favor. Además, tenemos que tener la idea de que nosotros tenemos que invitarlo. Además de invitar al Espíritu Santo, debemos invitarlos a ellos para que ellos nos ayuden en esta tarea de la predicación del Santo Evangelio. Vamos a referirnos al secuestro del cosmos y la transgresión de la ley de Dios. El secuestro del cosmos. Entonces, ¿de dónde procede el nombre de los 7 días de la semana? Para intentar explicar esto un poquito. ¿Por qué los 7 días de la semana? Bueno, los 7 días de la semana que conocemos actualmente fueron implantados por los romanos en la era del cuarto siglo, que fue una era que, según Daniel capítulo 7, se cumplió cuando el emperador Constantino promulgó la ley sobre lo que era transferir lo que era la solemnidad del día Sabbat bíblico, y que son los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, por lo que es la observación de la celebración del Dominus, o día del sol, porque era un pagano muy observador del día del sol, del dios sol. Entonces ahí quedó transferida lo que es la celebración a nivel mundial de lo que es las fiestas paganas y la entrega y sumisión de toda la raza humana a la observación directa al paganismo y a la observación de las tradiciones que comúnmente se observan a través de fiestas y otros ritos que incluso los mismos cristianos lo observan de manera indirecta, porque no tienen este conocimiento, no tienen este nivel de conciencia. Pero vamos a explicarlo. Los 7 días de la semana que conocemos actualmente fue implantado por los romanos en la era del cuarto siglo. Nuestros antepasados romanos copiaron el calendario lunar de la Mesopotamia antigua y pagana, de donde es oriundo Abraham, que también era pagano. Entonces, ¿por qué los 7 días? ¿Por qué los 7 días de la semana? ¿Por qué 7? Bueno, esto fue implantado, repito, por los romanos en el cuarto siglo de nuestra era, de nuestros antepasados romanos, que copiaron el calendario lunar de los mesopotámicos. En su calendario lunar ellos tenían, estaba relacionado con las fases de la luna, es decir, luna nueva, la luna llena, el cuarto creciente, el cuarto menguante. La luna llena y la luna menguante duraba 7 días cada una. Entonces, el nombre de los 7 días de la semana procede de los nombres de los que los antepasados le pusieron a cada uno de estos 7 días, que comprendía una fase lunar que corresponde a los 7 astros que cambiarán sus posiciones en el cielo, como era el sol, la luna y los 5 planetas que se podían ver a simple vista en la antigüedad, como era Júpiter, Mercurio, Venus, Saturno, Plutón, etc. El lunes estaba dedicado a la luna, el martes estaba dedicado al planeta Marte, el miércoles al planeta Mercurio, el jueves al planeta Júpiter, el viernes al planeta Venus, el sábado al planeta Saturno y el domingo al sol, al planeta Sol o día del sol, y como decían en la antigüedad de los romanos, 10 soles. El emperador Constantino en el año 321 fue quien hizo el cambio de la ley de Dios según Daniel 7, y transfirió la solemnidad del día Sabbat a la solemnidad del día del sol, el dios del sol. Ese cambio se produjo ahí. ¿Por qué el domingo tiene ese nombre? Llamar día solar domingo, como lo hacían nuestros antepasados, los mesopotámicos, y posteriormente los romanos, lo siguen utilizando todos nuestros pueblos actualmente en la era moderna. Entonces, como los ingleses también llaman a este día, dicen Sunday, que es en lengua significa día del sol. En otros lugares del Imperio Romano, en la llegada del cristianismo, el día del sol fue cambiando en honor a Dios Dominicus. Además, se decretó en el año 321, le estoy repitiendo, el domingo, el día del sol, que fue mediante un decreto. Seguimos.
Cuando Adán cayó, repito, también las esferas celestes quedaron secuestradas. ¿Varón? ¿Y de dónde usted saca eso? Se lo voy a explicar. Dice que la Escritura llama a Satanás ladrón, asesino, destructor, impostor, mentiroso. Y todo aquel que practica o tiene las cualidades se identifica con su reino y es hijo de él. De manera que todos los imperios, todos los reinos que han seguido ese movimiento y esa corriente de prácticas paganas por su ignorancia y por el endurecimiento de sus corazones para no aceptar la fe de Dios, la fe de Jesucristo y el nuevo orden establecido como al principio dado al pueblo de Israel, se está identificando con el paganismo y con el nuevo orden de la esfera de la tiniebla. El cosmos, análisis científico vinculado al plano espiritual. ¿Qué es el cosmos? Bueno, en sentido general es sinónimo de universo o mundo, el conjunto de todo lo existente, aunque también es empleado para referirse exclusivamente al espacio exterior o a la Tierra. El término cosmos además denota orden y organización y es el universo visto como un sistema ordenado o armónico. Pero vamos a ver que este universo físico y armónico estaba desordenado en un principio. Entonces vamos a entrar a esa esfera de lo que es ese análisis científico vinculado al plano espiritual. Al Espíritu me ha venido dando hace 2 par de días lo que es esta revelación. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis, una comparación. El agua viene del cielo y es parte vital en la creación del ser humano. El cuerpo, según los científicos, tiene un 70% de agua y un 30% que es polvo. La creación gime a una como mujer de dolor de parto, dijo Pablo. Es decir, la tierra es viva, es materia viva. El agua es materia viva. Ella está hecho al cuerpo humano y de ella está hecho el cuerpo humano. Entonces, cuando Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, no solo se estaba refiriendo a la parte eterna, sino a un cuerpo terrenal que tiene una área que fue tomada y formada de su propio entorno, que es la tierra y el agua. De manera que cuando Cristo se está refiriendo al rabino Nicodemo, él lo está llevando al Génesis o al principio de la eternidad presente y adámica. Es necesario nacer del agua, nueva creación. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el Génesis. El Espíritu ordena lo que está en desorden existencialmente hablando. Me impresiona que Jesús no dice que es necesario nacer de polvo, sino del agua y del Espíritu. El agua es símbolo de purificación, es símbolo de vida. Es comparada con la presencia misma del Dios y Cristo la menciona en más de una ocasión. Algunos científicamente dicen que el agua es vida, pero no es vida. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios hace descender la lluvia para irrigar la tierra y esta a su vez produce el alimento necesario a los seres humanos y a todo ser vivo. Todo el universo testifica de la grandeza de Dios y la revelación del Dios creador omnipotente. Este es el planeta donde dice la ciencia que es el único donde hay agua y es posible vivir. O sea, tú siembras un grano de semilla en la tierra, pero si no tiene agua y luz no tendría vida. Así que el hombre quedó a separarse de Dios. El hombre quedó separado de la luz que es Dios desde su caída, desde sus inicios. Jesucristo es esa luz de vuelta al hombre que vino a reconciliar al hombre caído con el Padre de las luces. Jesús explicó esto de manera sencilla cuando le rebatió a Satanás con las Sagradas Escrituras la siguiente palabra. Le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué se alimentan los ángeles? Es una pregunta que quiero lanzar y la voy a dejar en el aire. ¿De qué se alimentan en el cielo? Jesús dice que Él es el pan vivo. En el jardín del Edén había un árbol y registra que hay un árbol de vida, que es el árbol de la vida que produce 12 frutos. Y vamos a dejar esa pregunta en el aire porque ese no es el tema. Jesús dice que Él es el pan vivo. Ahora bien, pero dice además que las Escrituras, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que esto es equivalente a la imagen de la esencia de Dios. Esto es equivalente además a cualidades y virtudes atraídas o traídas por el Espíritu Santo del Padre a la vida del creyente. Nacer del agua implica entonces a un doble nacimiento, tanto de la matriz de Dios, que es el Ruach, como el de la matriz que fue hecha de la tierra y del agua, o sea, la mujer. De manera que para nosotros volver a nacer fue necesario sembrar la semilla incorruptible de fe, la palabra viva del Padre, el cuerpo de Cristo, pan vivo,
tanto en las aguas como en la tierra, para que una vez esta semilla brotara del corazón de la tierra, fuese transferida vida eterna e inmortalidad nueva vez a los hombres por medio de Cristo. Por eso Él no nació por voluntad de hombre, sino por el Ruach, el Espíritu de Dios en la matriz de una virgen. La primera matriz del primer nacimiento fue la del Padre, repito. La segunda matriz del segundo nacimiento o creación fue la matriz de María, la madre de Jesús. Dios se vació en el vientre de una humana para restaurar el universo físico y el cosmos. Dios utilizó el útero y el vientre de una mujer para traer al alma viviente jamás vista desde el segundo nacimiento. Es decir, con la aparición de Cristo por tercera vez, creándolo todo, podemos observar el tercer nuevo nacimiento y una nueva creación del cosmos. Los cielos serán hechos nuevos, ellos producen el agua, la tierra será hecha nueva, en ella se sembrará la semilla para que los hombres coman. Dios purificará toda su creación. Es necesario un nuevo despertar, un nuevo renacer tanto del cosmos como del hombre por el Ruach de Dios. Cuando Jesús habla de nacer del agua, les está refiriendo y reafirmando y confirmando a los judíos todos los sacrificios que se hicieron en la ley por medio del lavamiento del agua y que por vía de consecuencia ese día llegaba a su momento cumbre. Ellos continuamente usaban agua, sangre de animales para purificar sus pecados, que eran sombras de lo porvenir, símbolo de lo porvenir. Nicodemo, como el rabino más alto del Sanedrín de los judíos, tenía un concepto de la purificación, conocía la ley, conocía de los ritos y ceremoniales practicados por el pueblo judío, conocía del rito del lavamiento del agua, símbolo de la purificación y señal del advenimiento mesiánico, pero no conocía el Ruach, no conocía al Espíritu de Dios. Y ese momento le fue revelado por el Padre a través del Espíritu del Padre la realidad del nuevo nacimiento en la vida del hombre. Jesús le dijo, no es solamente por el ceremonial o rito mediante aguas, ese nacimiento es importante, pero os muestro otro aún más importante también, camino mediante el Espíritu de Dios. A partir de ahí quedó establecida la transición de la realidad del nuevo nacimiento, tanto por las obras de la ley como por el nuevo pacto. El testimonio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver algo importante. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no como algunos que dicen que solamente es en el nombre de Jesús y hacen muchas cosas y solamente mencionan en el nombre de Jesús. Entonces, podemos ver con esto que la fe sin obra es muerte. Y voy a referirme al bautismo del Espíritu Santo y al bautismo de las aguas. O sea, Pablo dice, la circuncisión nada es sino un nuevo nacimiento. Y podemos ver que el nuevo nacimiento es primordial, el del Espíritu Santo, para que pueda tener una convicción plena de fe y luego hacer las obras que son vinculadas al plano natural. Pero los 11, dice aquí en Mateo 28, del versículo 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándole que guardasen todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos ver aquí la realidad del mandato de Jesús para que nosotros practiquemos el ceremonial del bautismo, pero necesariamente deben estar los tres elementos. Debe estar la presencia del Ruach, del Espíritu Santo, debe estar el Padre y debe estar los elementos que realmente efectivamente se nos manda que estén presentes, su palabra. Entonces hay una gran realidad de que mucha gente dicen que es necesario. Hay mucha gente que son bautizados en las aguas pero no conocen al Espíritu Santo. Más adelante se lo voy a demostrar cuando el mismo Pablo le pregunta a unos discípulos, ¿ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera conocemos el Espíritu Santo. Y dice que Él le transfirió el don y le puso la mano y fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas angelicales. Entonces ellos no conocían, fueron bautizados en el bautismo de Juan. Es necesario conocer al Espíritu Santo primero para poder ser bautizado en las aguas. Por ejemplo, vamos a ver esto que dice aquí, la conversación y la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a analizar este verso bíblico que terminamos de leer. Por ejemplo, la revelación de lo que significa nacer del agua y del Espíritu, significa ser introducido a las aguas, simbólicamente representando a la matriz divina, a la matriz humana, al mismo tiempo, y esto representa un símbolo de purificación. Eso es lo que significa el bautismo, un símbolo de purificación. O sea, cuando el alma sale, cuando la persona sale de las aguas, el alma está siendo renovado de manera simbólica. Entonces, para experimentar un nuevo nacimiento o niveles, hay que romper con la comodidad, hay que romper fuentes. La revelación de lo que significa nacer del agua y del Espíritu significaba ser introducido a las aguas, simbólicamente representando a la matriz divina, repito, y a la matriz humanamente hablando. Esto representa un símbolo de purificación. Cuando el alma salía era nueva. O sea, hay una pregunta que nace entonces, ¿tenía Jesús necesidad de bautizarse? Yo digo en mi concepto propio y muy particular que no. Ahora, él en obediencia a la que eran las leyes humanas y a las tradiciones que se establecieron en el pueblo de Israel, estaba dándole cumplimiento a lo ordenado terrenalmente, pero la salvación específicamente nada tenía que ver con esto de agua. Y eso tiene un trasfondo que lo vamos a explicar y ya hablamos de eso más arriba. Entonces, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan, cuando estaba siendo sumergido a las aguas del río Jordán, solo estaba simbólicamente representando y anunciando su muerte. Solamente estaba anunciando su muerte. Su cuerpo, que fue hecho del polvo y estaba compuesto en un 70% por los elementos del agua y por la tierra, al ser zambullido en el agua, recuperarían la esencia de un nuevo cuerpo inmortal por el revestimiento y transformación dado por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, dijo Jesús. De manera que Cristo lo que está enseñando a los discípulos y Juan con este sacramento del bautismo en las aguas es el lavamiento de los pecados del ser caído por medio del sacrificio y derramamiento de su sangre que se produciría posteriormente a este. ¿En qué bautismo somos salvos entonces? ¿En el bautismo de Jesús o en el bautismo de Juan? Yo digo que los dos son importantes, pero hay uno que es sumamente extraordinario y el más importante, que sin él el segundo no se puede dar. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que ni siquiera conocen el bautismo del Espíritu Santo y no le dan importancia a esta doctrina, y eso significa que, según dice la Sagrada Escritura, es la garantía de nuestra salvación, es las arras de nuestra herencia, como dijo el apóstol San Pablo. El bautismo de Juan o el bautismo de Juan, ¿a qué apuntaba? ¿Cuál era el significado espiritual o natural? ¿Era un significado espiritual o natural? ¿Estaba Juan el Bautista errado al sugerirle a Jesús que quien debía bautizarle era él y no a Juan a él? Yo creo que Juan no estaba equivocado. Lo que pasa es que Juan el Bautista estaba confundiendo la dualidad de la del bautismo en las aguas. Juan el Bautista confundió la realidad de lo que era el revestimiento del poder del Espíritu Santo con el revestimiento del bautismo en las aguas, que eran dos cosas muy diferentes. Uno lo que era el símbolo del otro. Entonces él no estaba equivocado, entonces tuvo que obedecer, y Dios le dijo: mira, ponle atención a lo que dice Jesús, que él es mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué interviene el Padre y le ordena al profeta Juan y le dice que debía obedecer a Jesús porque en él tenía complacencia? ¿Por qué? ¿Qué le estaba enseñando Yahweh al profeta Juan en ese momento?
Le estaba enseñando que a través de Cristo era que los cielos iban a ser abiertos a una nueva etapa, inaugurar de un nuevo nacimiento a través de la matriz divina, que solo era posible por la relación y revelación dada por el Espíritu Santo. En el sacramento estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, rehaciéndolo todo como al principio. Importante destacar, comparar esto con el día de la crucifixión, donde Jesús aparentemente dice: ¿por qué me has abandonado? Al Padre le dijo: ¿por qué me has abandonado? Diferente a lo que ocurrió el día del bautismo. O sea, estamos entendiendo cuál es la realidad existencial del hombre y cuando Dios comenzó a crearlo todo y cuando el cuerpo de Jesús, el real, efectivamente fue renovado y restaurado a un ser inmortal. Dice, por ejemplo, en 1 de Juan 5, 6 al 8, este es Jesucristo que vino mediante agua y carne. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Vamos a analizar esto. Jesús vino en carne, es decir, como humano, con un cuerpo formado de agua y sangre, no mediante agua solamente. Cuando se refiere a esto, puede entenderse que quizás algunos pensaban que los pecados solo podían borrarse con agua y no con la sangre de Jesús, que debería derramarse por expiación de los pecados. Es decir, que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Significa esto que esto tuvo su cumplimiento cuando el Dios de los cielos, que es el Espíritu, que ese Espíritu testificó de su verdad, que es Cristo revelado como la palabra viva en carne y creativa que salió de su entraña, de su seno. Dios estaba testificando del mismo y de su Cristo en el bautismo. El Padre, a través de su Espíritu Santo, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que salimos de Él en la eternidad pasada y que al enviar a su Jesús como mediador, pues nos adentramos en un nuevo renacer por su obra, por su sola voluntad. Es decir, el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo testifican en el cielo de esta nueva creación que ellos hacen en el universo en todo el sentido general. Ellos tres son uno y trabajan en unidad perfecta. Pero que hay un testimonio de la grandeza también y del favor de Dios al hombre que es traído a la tierra. Los hombres, a través del Espíritu Santo, a través del agua y la sangre del Maestro, como símbolo de redención y purificación, pues entonces podemos entender de que somos renovados, purificados, santificados, y además de nosotros el universo cósmico. En Levítico los ritos de la purificación se hacían con sangre de animales y con agua. El agua y la sangre están estrechamente relacionadas con la vida, tienen un estado líquido. El color de la sangre es rojo en los humanos, que impulsado por el corazón circula por los vasos sanguíneos del cuerpo de las personas y los animales, transportando oxígeno, alimento y productos de desecho. Y todo eso se encuentra en el cosmos. Todo lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros y está en el cosmos. Es por eso que alguien dijo que todo lo que nosotros necesitamos hacer está dentro de nosotros. O sea, la sangre está formada por el plasma, que lleva el agua y sustancia en disolución, y por las células sanguíneas. Entonces, cuando Cristo es zambullido en las aguas, se produce el milagro de la transición del cuerpo mortal en inmortal. De ahí se desprende entonces mi teoría muy particular y muy personal, de que cuando los soldados romanos estaban crucificando y maltratando el cuerpo de Jesús, no estaban matando el cuerpo celestial, porque ya había sido formado con anterioridad en el bautismo. Y el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto también fue el que le formó e hizo la transformación en el agua, y que posteriormente le revitió de poder cuando la sangre se derramó en el madero, y que luego le resucitó en la tumba de manera triunfante. De manera que el testimonio público del Padre hacia Jesús en pleno bautismo es lo que nos da a nosotros la seguridad de que las obras de la ley nadie puede ser salvo sino conjuntamente por medio de la fe en Cristo y el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas como muestra de garantía salvífica a nosotros. Los sacrificios, ritos y ceremoniales divorciados de la convicción plena de la fe en Cristo no tienen ningún sentido o valor, puesto que la fe sin obra es muerta, pero la obra sin fe es peor aún todavía. Pretender ser bautizado en las aguas sin tener convicción plena de lo que es el Espíritu Santo y tener una conciencia de que yo soy salvo por medio de la fe, pues entonces es una obra sin fe. Pero
la fe también sin obras muertas. Debemos dar cumplimiento una a la otra, pero una está por encima de la otra, y es un orden de prioridad que se debe tomar en cuenta a la hora de hacer esto de bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto, esto está en Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oigan esto, señores. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos conocido si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en nueva lengua y profetizaban. O sea, hay una responsabilidad de los ministros del Evangelio, que deben transferir un bautismo que es en el Espíritu Santo a aquellos que no lo han recibido por medio de la fe. Y una vez estos reciban el bautismo del Espíritu Santo, pues entonces ya urge la necesidad de que ellos decidan bautizarse en las aguas. Ese es el orden establecido por Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, solo le estaba cargando encima, en su carne, todos los pecados del mundo hacia el Maestro, tipo del sumo sacerdote o de los sacerdotes que oficializaban los ritos y la ceremonia en tiempo de la ley, donde se degollaba el corderito y se pronunciaba la maldición encima del corderito y se transfería al pecado al corderito, y era derramada aquella sangre como señal de expiación a todo el pueblo. Vemos que un hombre que bautice a otro hombre enseñándole enseñar de purificación, si no tiene la esencia del Espíritu Santo, puesto no tiene ningún sentido ni ningún valor, puesto que para que pueda tener algún sentido, algún valor, debe estar presente los elementos, y el principal es el Espíritu Santo, que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Deben estar presentes los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que purifica, santifica, testifica de la salvación en nuestras vidas. No es el agua. Quien testificó el día del bautismo de Jesús fue el mismo Padre. El Espíritu Santo se manifestó como muestra o evidencia de que Cristo es el Redentor del universo, y quien Dios el Padre se complace siempre. Entonces, las aguas fueron purificadas por Jesús. Cuando Jesús se zambulló en las aguas, era como un símbolo de purificación al cosmos y no solamente al hombre. El testimonio de Naamán el leproso es otra muestra y evidencia cuando el profeta le dijo: tírate 7 veces en el río. No era el agua, era Jesús quien purificaría todas las cosas. Entonces, una nueva criatura y una nueva creación se establece con Cristo. Vemos que el agua es enviada desde los cielos por el Padre para sustentar la vida aquí en la tierra. Ella en sí no es la vida, sino el medio para la subsistencia de la creación. Pero vamos a analizar la parte donde Nicodemo, donde Jesús le refiere la parte de la serpiente, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto con relación a lo que Jesús le estaba refiriendo a Nicodemo. Eso lo encontramos aquí en Números 21:5-9. La vara es el símbolo de la profesión médica. Vemos que la serpiente aquí tiene una connotación en el área científica, donde vemos dos serpientes entrecruzadas en un báculo, en una vara, y esto tiene una simbología, esto tiene un símbolo espiritualmente. Por ejemplo, la serpiente se convirtió en símbolo de sabiduría, de riqueza, de prudencia, de fortaleza y de salud, y de salud aparente.